Y el martes fue el día de la Fundación de San Juan, por ende, feriado en la provincia. Lo recibimos hoy para hablar acerca de nuestros colonizadores, de nuestra fundación y de lo que implica la historia de los y las sanjuaninos, teniendo en cuenta que ya se cumplieron 461 años. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Hola, Maxi. ¿Cómo va? Buenas tardes, qué lindo que estar ahora con los dos. Siempre estamos con Sergio, ahora con Maru. Hoy es con plus, conmigo y encima con la música. No, lo de la música no tiene explicación lo que acaban de poner. De verdad no tiene explicación, pues nos remite a la infancia de cada uno de nosotros y cómo la vivimos. No, los chicos del control. Tiene que ver con la historia también, ¿viste? Sin lugar a dudas. Es que todo Totalmente. es historia, como decía un historiador francés. Todo en el mundo es historia. Bueno, contextualizamos un poco acerca de nuestra fundación y hablar un poco de los colonizadores. Remonta, imagino que has traído un libro. Importantísimo. ¿De qué se trata? Cuando nosotros pensamos en la fundación de San Juan, aquel 13 de junio de 1561, hay una contextualización. Me gustaría comenzar con algunas cuestiones. La historiografía o la historia estaba atravesada epistemológicamente por tres paradigmas. ¿Está bien? Paradigma positivista, el del materialismo histórico y el de la escuela de los anales. Cada paradigma le ha ido aportando algo a la historia y la historia ha cumplido una función política en cada momento de la conformación de los estados. Está bien que es algo que venimos repitiendo desde hace mucho. Esa conformación le ha permitido a la historia generar un espíritu que se conoce como nación. ¿Está bien? El Estado inventa a la nación para poder justificarse en el tiempo. A nosotros nos enseñaron en la escuela que la nación precede al Estado, pero en realidad el Estado inventa a la nación para poder justificarse en el presente. El invento de esa nación justamente se justifica o se cimenta en la historia. Y la historia justamente, desde la construcción del relato y desde las narrativas, ha construido lo que nosotros hoy conocemos como República Argentina y podríamos limitarlo a lo que nosotros hoy conocemos como provincia de San Juan. ¿Está bien? Cuando San Juan se funda aquel 13 de junio de 1561, a nosotros nos han enseñado desde cuarto, quinto grado en la escuela primaria que esa fundación se da en lo que nosotros actualmente hoy conocemos como el Pueblo Viejo Concepción. ¿Está bien? Puntualmente se hizo un congreso donde hubieron diferentes historiadores que plantearon que la fundación puntual fue en lo que es la calle Tucumán y Corrientes. ¿Está bien? Puntualmente ahí la profesora Margarita Ferrá de Bartol, Daniel Arias, otros historiadores, llegaron a la conclusión de que la fundación se había realizado puntualmente en ese lugar, en la Tucumán y Corrientes. Un poquito más allá de donde está la plaza, digamos. Un poco más allá de donde está tenemos como punto de referencia la a la plaza. Porque cuando vos lees a uno de los primeros historiadores que escribe sobre la fundación de San Juan, que es Videla, Horacio Videla, que tenía la casa acá en Alén y Libertador, que por eso tiene esa curva y esa es otra historia, él plantea que la fundación se hace en función de esa acta que estamos viendo en la tele, se hace en lo que actualmente es Concepción y por una inundación se lleva o se mueve la ciudad hacia el sur 3 o 4 tiros de fusil o de carabina. Lo midieron tirando un tiro y de ahí llegaron a lo que actualmente es la Plaza 25. Esa es la construcción romántica positivista que a nosotros nos conformó en armar esta cuestión de la historia de San Juan dentro de ese positivismo y dentro de ese estado provincial que crea una nación provincial, por decirle de alguna forma, que explica esta cuestión. Ahora bien, hay otra cuestión en esa fundación mítica, romántica, positivista de la historia, no romántica como una cuestión amorosa, sino romántica como una corriente filosófica, que plantea y va más allá en la cuestión del mito, en esta unión entre dos culturas que se encuentran, cuando decimos que el capitán Mallea se casa con la hija del cacique Angaco. ¿Está bien? Y eso conforma la unión de las dos culturas que le van a dar ese trasfondo metafísico a lo que actualmente es San Juan. ¿Está bien? Esa es la historia escolar que a nosotros nos contaron de San Juan y es la que nosotros construimos y nos ha permitido ser lo que somos. Ahora bien, aparece en el tapete, porque como la historia, y dijimos, se mueve dentro de estos paradigmas, un historiador sanjuanino que trabajó en San Juan y hoy en día trabaja en la Universidad Nacional de San Luis, fue compañero mío de trabajo en San Luis durante mucho tiempo, que escribe su tesis doctoral que se llama Conquista Española y Ocupación Territorial en San Juan, 1561-1617. El nombre del historiador es Guillermo Giannini y su tesis doctoral es este libro que nosotros estamos viendo hoy en pantalla. ¿Está bien? Este libro viene a romper historiográficamente esa mirada
o esa construcción mítica o narrativa que se tiene sobre la fundación de San Juan. Bien. ¿Qué es ¿En lo qué que sentido? plantea? ¿Por qué? ¿Qué es lo Ahí que va a ser el plantea por qué. Giannini? Sin duda. Plantea que aquí está la riqueza de Giannini y la riqueza de su investigación. San Juan era un desierto. Y como desierto necesita algo que es básico, hoy y siempre, y lo será siempre, que es el agua. ¿Está bien? Teóricamente la ciudad se funda en función al lado del río por la necesidad del agua y también por el hecho de que el río servía como una barrera de defensa frente a los pueblos originarios del norte de la provincia que eran mucho más belicosos que los del sur. ¿Está bien? Ese San Juan de la frontera, que se junta justamente, esta cuestión es de la frontera por la frontera con los pueblos originarios y la frontera de un triángulo defensivo que tenía que ver con Mendoza, San Juan y luego con la fundación de San Luis, bien digo, defensivo en función más cercana al Pacífico que al Atlántico y relacionada con Chile más que con Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces Giannini lo que viene a mostrar con su libro es que la fundación no se realizó en Concepción, sino que se realiza donde actualmente está la Plaza 25. ¿Y por qué lo justifica? Por la administración y el manejo del agua. ¿Está bien? Para poder llevar adelante la fundación y que esa fundación se mantenga y se construya y se sostenga en el tiempo, se necesitaba un flujo de agua constante. ¿Sí? Intentar construir todo un sistema hidráulico desde el río hacia la ciudad era extremadamente complejo. Lo mejor era hacerlo sobre el sistema que ya tenían los huarpes en lo que actualmente es el territorio de la Plaza 25 y todo este sector que nosotros conocemos. ¿Sí? Estoy siendo extremadamente destructivo con la síntesis del libro porque el libro es mucho más profundo. Claro. Porque el libro te muestra cuáles eran los canales que los pueblos originarios, los huarpes, habían llevado adelante y uno de ellos vos lo podés ver hoy en día, a grandes rasgos, en lo que es la Col y Cabañas. ¿Sí? ¿Visto que hay un puente que dice Gobernación de Maurino, Gobernación de Cantoni? Ese canal es un canal que realizaron los pueblos originarios que traía el agua hacia acá. ¿Está bien? Porque el río, uno de los brazos que tenía es el que nosotros conocemos por actualmente Chimba, pero había otro que venía por la quebrada de Sonda. Por eso se hace el dique Soldano. ¿Está bien? Por eso nosotros tenemos la vieja calle Cabo República del Líbano que se le llamaba la calle del agua porque por ahí bajaba el agua. ¿Está bien? Era uno de los brazos secundarios que tenía el río. Entonces, San Juan se ubicaba dentro de ese complejo entramado hidráulico que era el río. ¿Está bien? Donde nosotros vemos hoy La Rioja y Abraham Tapia, si nosotros nos vemos, y eso me lo enseñó Giannini en los viajes que teníamos viniendo de San Luis, si vos ves, en los sifones que hay debajo del puente de la Circunvalación todavía hay totora. Esa totora tiene que ver con aquel antecedente lejano de ese brazo que iba hacia el Médano de Oro y conformaba en ese sector una gran laguna, pero una laguna inmensa, que esa es otra tesis doctoral hecha por la doctora Gladys Miranda, compañera y profesora mía también, que explica cómo se vació el Médano de Oro para poder construirlo como un sector de tierra productiva. ¿Está bien? Todo esto se conforma alrededor del agua y de esta cuestión de la fundación. Guillermo fundamenta su hipótesis en que nunca se fundó en Concepción y sí se fundó en lo que actualmente es la ciudad de San Juan como nosotros la conocemos. Bueno, recién decías que quizás estás minimizando todo lo que incluye el libro. Y en cuanto a los conquistadores, ¿qué? Y ahí está la cuestión. En esta ola conquistadora, uno lo simboliza en Juan Jufré, pero uno se imaginaría que dentro de esa corriente conquistadora venían lo que actualmente son alemanes, italianos, españoles, algunos afrodescendientes, hasta algunos árabes venían. ¿Está bien? Porque el proceso de conquista en casi toda América era un proceso muy complejo, extremadamente complejo. Ustedes imagínense si hoy viajar de San Juan a La Rioja es complejo, imagínense en 1561. ¿Está bien? A caballo, caminando, ni siquiera con las carretas que habían después en el siglo XIX. Fue extremadamente complejo. Y eso se pensaba también, mucho más profundo, en la construcción de un modelo económico muy amplio que después se convertiría en el virreinato del Perú. Porque San Juan, como dijimos, está mucho más vinculado a la Capitanía General de Chile que a Buenos Aires. Está mucho más vinculado al Océano Pacífico que al Océano Atlántico. Nuestras palabras están más vinculadas a Chile que a Buenos Aires. ¿Está bien?
yo juego con los chicos cuando conversamos y decimos, nosotros tenemos una palabra que nos caracteriza, dos, ¿está bien? Que es del uso coloquial, que son autodenominadas malas palabras. Yo me pongo en lo que plantea Fontana Rosa de que porque es una mala palabra le pegan a las otras. Sí. Pero son palabras que no son usadas ni son correctas para usarlas públicamente, pero las usamos constantemente. Sí. Una es aquella que empieza con C y la otra es la que empieza con G. ¿Está bien? Esas dos palabras son chilenas. Y esas dos palabras chilenas tienen su influencia cultural lingüística hasta Córdoba. Claro. El cordobés usa esa palabra comúnmente. ¿Por qué no la usa el porteño? Porque eso te explica desde el punto de vista cultural y antropológico la diversidad del espacio peruano y cómo nosotros pertenecíamos a ese espacio peruano y luego alto peruano. El ejemplo perfecto es Jáchal. ¿Está bien? Jáchal es el ejemplo perfecto del espacio alto peruano. El Cristo que tienen articulado con el pelo humano, con el cuero de vaca que dice que lo trajeron del Perú, te muestra cuál era el límite del espacio peruano y cómo Mendoza se convertía en el límite del espacio de la Capitanía General de Chile y cómo en la reorganización que se hace en 1778, 76, 74 con la nueva conformación territorial y la creación del Virreinato del Río de la Plata termina incluyendo a un montón de sectores que culturalmente no tenían nada que ver. Dentro de ese contexto vos ubicás a lo que es actualmente San Juan. San Juan es un híbrido o un bifronte, como diría Tulio Alperindongui, entre ese espacio peruano que tenía cientos de años influyendo sobre el mismo y el espacio rioplatense, porteño, atlántico, que junta esa diversidad en lo que actualmente es San Juan. Entonces, cuando vos ves esto, vos ves lo de los conquistadores y toda esta cuestión que explicás. Por último, se cae por la borda entonces esa teoría, acá argumentado con justificativos dentro de lo que plantea el doctor, que se inundó y que producto de esa inundación en la famosa Plaza de Concepción, que tampoco es la Plaza de Concepción, sino que nos enteramos que es Catamarca, un par de cuadras más al oeste, se inunda y por eso se traslada hacia la Plaza 25. Teóricamente es lo que plantea Giannini y la contratapa del libro lo dice. Quien se oponga a la cuestión que él plantea está abierta a una discusión. Esa es la riqueza, la fundación de casi todas las ciudades de lo que actualmente es el territorio argentino. Cada una de ellas tiene una fundación mítica y una fundación que teóricamente es histórica. Hoy en día se están poniendo en duda y se están reviendo estas cuestiones para revisarlas y tener una visión mucho más global y más cercana a lo que justamente hace pocos días Buenos Aires cumplió años en su segunda fundación. Claro. Porque tiene varias fundaciones, entre una de ellas mítica y la otra más histórica. Bueno, mi segunda columna preferida del noticiero, porque no tengo la posibilidad de verte los martes, esa es la realidad, porque a mí me toca hacer el otro programa de Campus Deportes, entonces no nos vemos. Se pierden estas clases magistrales. Esta oportunidad que, bueno, vos podés ver por Sama. Pero usted está con otro gran profesor ahí, con otro gran profesional en deporte. Maxi, muchas gracias. Por favor, un placer. A sus órdenes y en lo que necesite.